Y hoy tenemos a José Cristóbal García, que es vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos, encantado de estar con ustedes. Bueno, están intentando subir el salario mínimo interprofesional. Parece ser que va a seguir adelante sin contar con el visto bueno de la patronal. Sí, lo realmente grave de todo esto es que se vulnera el diálogo social, donde deberían que estar, digamos, situadas las negociaciones para acordar los salarios con la situación real de las empresas, de los sectores, de las regiones, ¿no? Porque no afecta de la misma forma a una pyme, una micropyme que una gran empresa. Se vulnera la soberanía que existe en el Parlamento para no llegar al Parlamento a discutir este tipo de cosas porque no hay acuerdos, evidentemente. O sea, se legisla a base de reales decretos, de reglamentos. Yo creo que esto es algo que vulnera la realidad, se aleja de la realidad, por mucho que creamos que estos son 30 euros, que no es verdad, por mucho que creamos que esto es mejorar los salarios de Canarias que dicen que son los más bajos de España, tampoco es verdad. Bueno, estamos con un falso discurso que terminaremos pagando a corto plazo. En Canarias el 40 y pico % del empleo está en sectores que son intensivos en mano de obra, en trabajo, con requisitos laborales de bajo nivel de cualificación, con lo cual los salarios medios cuando comparas con el resto del Estado son más bajos. Y desde luego con el nivel de micropymes que hay en Canarias, todos nos creemos aquí que somos las grandes entidades o financieras o de otro tipo que pueden afrontar y tienen salarios muy por encima del 60%, 70% de los salarios medios, ¿no? En Canarias estamos en el 70% del salario mínimo, está en el 70 y pico % del salario medio. Bueno, yo creo que esos errores los vamos a pagar a corto plazo. Sí, señor García, hablaba usted precisamente de esos falsos discursos en cuanto a la destrucción de empleo, porque se apunta muchas veces a esa destrucción de empleo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que a lo mejor no pueden hacer frente a esa subida. ¿Esos datos existen? ¿Es una realidad? Bueno, no por nosotros, hoy salen los datos de paro, destruimos 12.000 empleos en el mes pasado, los afiliados han caído en 12.000, el número de parados crece, estamos en un proceso de enfriamiento de la economía, hay estudios que no son nuestros, la propia IREF los ha sacado, con los efectos de esta subida sobre todo sobre aquellos que están en búsqueda de primeros empleos, jóvenes. Mire, en Canarias la tasa de paro de los jóvenes está en torno al 20%, en Europa está en el 14%. ¿Cómo acceden los jóvenes a sus primeros empleos con este tipo de salarios? Es imposible porque tienes que buscar personas con mayor cualificación y experiencia para poder pagarle este tipo de salarios en sus primeros salarios. Muchas empresas al final están muy por encima de este tipo de salarios porque se van evolucionando conforme a la productividad, al incremento de los conocimientos, al valor añadido que se genera en las mismas, ¿no? Aprovechando que estamos hablando con usted, ayer la ministra de Trabajo pues hizo una valoración de ese informe sobre la democracia en el trabajo. Bueno, se pide en ese informe que los trabajadores tengan más presencia en la gobernanza de las empresas y que bueno, va a haber una mesa de diálogo social con la patronal precisamente y sindicatos para negociar esta propuesta. ¿A usted qué le parece? Que no va a haber mesa seguramente porque lo que están haciendo la ministra de Trabajo es negociar por detrás, ya ha negociado con los sindicatos la no absorción de los complementos sin contar con los empresarios, eso lo vamos a recurrir ante los tribunales porque sería un incremento exponencial y estas cosas que he oído de las que no vemos papeles, no vemos documentos, son las ocurrencias para forzar un debate que creen que políticamente les lleva bien. Que no, insisto, no nos olvidemos que el 90 y pico % de las empresas tienen menos de 5 trabajadores. ¿De qué gobernanza está hablando usted? Si usted quiere crear una empresa, riegue sus recursos, créela, lleva adelante y tome sus propias decisiones, porque si no, ¿quién va a crear un empleo en este país? No podemos ser todos funcionarios. ¿Dónde están las medidas del Ministerio de Trabajo para apoyo a los autónomos, a aquellas personas que se levantan todos los días para regar sus recursos, su dinero y crear un puesto de trabajo, no solo buscar el suyo? Tenemos que hablar en esa dirección. No todo es tan fácil como se nos quiere hacer ver, Estamos forzando la competitividad de nuestras empresas y cuando empieza a desacelerarse la economía veremos cómo va a afectar de una forma mucho más grave al empleo, por supuesto, porque no podrá ajustarse y tendrán que cerrar muchas de estas empresas. Comienza el año, ¿cuál es la previsión económica que hace la patronal para este 2026 aquí en el archipiélago? Porque por lo que nos ha apuntado quizás va a haber dificultad precisamente para crear empleo. Sí, no se va a seguir creando empleo al ritmo que se ha estado creando hasta ahora. Vamos a tener un año que en principio esperamos que sigamos creciendo por encima de la media nacional. Ya el turismo no va a aportar
tanto como aportaba hasta ahora. Sí aporta al PIB, al Producto Interior Bruto, pero no a su crecimiento, porque ya habíamos visto el año pasado, ya vienen menos turistas. Esto se va, digamos, se va normalizando. No va a entrar en un proceso de crisis en el sector, ni muchísimo menos, pero no vamos a seguir creciendo más. Las reservas de vuelos para el verano han bajado entre un 4 y un 5%, en algunos países, como los países nórdicos, un 8%, en Alemania también. ¿Qué va a pasar en esos países europeos, esos emisores turistas? Nos va a afectar de una forma decidida. ¿Cómo nos vamos a poder adaptar a una situación de menores ingresos? Bueno, no nos olvidemos que el sector turístico deja en Canarias 22.000 millones de euros, que no es una broma. O sea, la generación de recursos del sector es muy importante y la creación de empleo del mismo es también brutal. Si esto el año que viene se resiente un poco, lo que va a ocurrir es que no vamos a crecer al mismo ritmo. Pero todavía yo no creo que entremos en un mal año. Este año que cerramos ha sido mejor de lo que preveíamos y si no pasa nada raro, que saben que estamos pasando muchas cosas en el mundo que nos puede afectar, en principio no tenemos por qué alarmarnos, no tiene por qué ser un año muy malo. Sí es cierto, con menos creación de empleo y persisten las dificultades para crear empresas. José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, gracias por habernos atendido en Buenos Días Canarias. Encantado de estar con ustedes, buenos días a todos.